un ciclón que nos puede dar y duro. ¿Ok? Después vamos a ver si, porque tenemos hoy dos entrevistas, queremos hacer dos entrevistas. Una al doctor Sigfredo Frías, que es el presidente de la Federación Dominicana de Veterinarios, y también a Luis Carvajal, que ayer no pudimos entrevistarlo y hablamos hoy porque estaba en el médico. Vamos a ver si queremos hacer estas dos entrevistas, que son una con respecto a la fiebre porcina, por supuesto, y la otra con respecto a esterilizar. Un momentico, lo que me están llamando, que es que estoy en el aire. Ay, este es un muchacho que tiene un lío también. Déjame ver si yo puedo hablar con él, porque es que me llaman y yo quiero atenderlos. Mire, pero primero vamos a comenzar con una visita que le hicieron a Teleradio América, don Luis García, que los recibió. Ahí están medallistas dominicanos, mire qué cosa tan bella, y don Luis feliz recibiéndolos. Ay, me emociona. Don Luis, felicidades. A don Luis García, tuvimos el honor, dice don Luis, que nos visitaron los medallistas olímpicos, y yo tuve el honor de representar nuestro país, el juego panamericano y centroamericano. Les dije al abrazarlo que el atleta llora por dos razones: cuando escucha el himno nacional, al recibir la medalla, y otra, cuando escucha el himno ajeno, por no ser el nuestro. Ahí está don Luis García. Aquí está el CEO de Teleradio América. Qué lindo. Don Luis se emociona con todo eso. Ese señor, don Luis García, es más nacionalista, patriota, dominicanista que yo. Se lo reconozco. Don Luis, un abrazo. Qué lindo. Y gracias por enviarme esa foto tan bella. Ahí está Zacarías Bonat, el pesista que ganó la medalla de plata, y la joven Crismeri Santana, medalla de bronce en el levantamiento de pesas. Mira qué cosa bella. Qué lindo, qué emoción. De eso hablamos ayer, de los empresarios privados que están dando respaldo a atletas de alto rendimiento, como que es la cuestión de Creso, el grupo Vicini, Inicia. Ellos no es el grupo Vicini, no, Inicia. Más una serie, el grupo Rica, Banco Popular, etcétera, unas series, Sociedad Industrial Dominicana. Yo ayer le leí lo que es comenzó con el grupo Creso de Inicia, Vicini, y ha seguido un grupo de empresarios dominicanos respaldando los atletas. Cada atleta de esos cuesta millones de pesos hacerlos. Cada atleta de eso. ¿Okay? Millones de pesos. Vamos, entonces ahora vamos a comenzar. Ahora vamos a comenzar con el presidente, con el doctor Sigfredo Frías, presidente de la Federación Dominicana de Veterinarios. Aquí está ¿Cómo está usted, don Sigfredo? Y gracias, doctor, por estar con nosotros. Altamente preocupada, Consuelo de Pradel, aquí en la hora de Consuelo. Doctor, ayer conversé con el señor Pichardo, que me decía que parece ser que hay algunas indicaciones de los extranjeros, técnicos extranjeros que están aquí, con la cuestión de la fiebre porcina africana, recomendando la eliminación total de todos los puercos, como se hizo en el 78, tengo entendido. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Bien, gracias, doña Consuelo. Los médicos veterinarios agradecemos su invitación. Especialmente somos Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, no federación. Bueno, de todas maneras... Colegio Dominicano. Correcto. Sí. Entonces, en torno al tema de la peste porcina africana, la recomendación de los técnicos extranjeros, yo no he visto nada de manera oficial que ellos hayan recomendado la eliminación total. Yo no lo he visto todavía. Pero sí puedo... No la... ¿Perdón? Sí. ¿Cómo estás? Un momentito, perdone,
una llamada de unos campesinos. Un momentito, yo le llamo. Ok. Perdone, doctor. Adelante, doctor. No hay problema. ¿Usted no ha visto esa recomendación? No, yo no la he visto, no la he escuchado ni la he visto formalmente. No la he visto. No la vi. Son cuestiones de rumores para mí hasta el momento. Pero de todas maneras, hayan recomendado o no, esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad si no actuamos con un proceder correcto, amplio, claro y verdadero. O sea, donde no se mezclen asuntos ni políticos ni nada por el estilo, sino que se ponga en manos de los técnicos, de los profesionales que sí saben de eso, que son los médicos veterinarios. Por ejemplo, la preparación de cercos epidemiológicos, desde el sacrificio hasta el contacto con la gente, con lo que se van a sacrificar sus cerdos, para poder convencerlos de una manera decente y democrática, sí, de que tienen que entregar sus cerdos de traspatio para ser eliminados. Y obviamente la garantía de que el gobierno le entregue sus fondos, sus precios. ¿Por qué? Porque eso, aunque no llena las expectativas de un criador, por pequeño que sea, sí, obviamente es algo y es una condición de emergencia, por un lado. Sí, claro. Pero por otro lado, que me preocupa, es que el gobierno tampoco ha dicho de dónde va a sacar esos fondos para pagarle a esa gente. Pero di que comenzó hoy a 39 millones se destinaron ya. Salió en la prensa de hoy que hay 39 millones en agricultura para comenzar a eliminar. Se les dice dónde van a ir a buscar el dinero, cuánto se le han eliminado. Por lo menos hay 39 millones que vi que ya deberíamos de ver el cheque y esas cosas y los primeros pagos, pero de todas maneras, ojalá que así sea. Ojalá. Entonces, doctor, otra cosa es que esos criadores de cerdo sean dirigidos a otro sistema de crianza y a otras especies, como cabra, oveja, algunos bovinos, peces, que tienen un gran potencial. ¿Cuál? Peces. O sea, criar peces, dependiendo de la zona, obviamente. Cabra, oveja, también vaca, otras especies que puedan sustituir esa actividad momentáneamente hasta que se considere necesario hacer cooperativas para criadores de cerdo o organizados, no de traspatio. O sea, como la foto que usted me acaba de mandar, Edwin, que yo te la mandé, ponme la foto que el doctor me mandó de la crianza de puerco en los patios. Una foto que usted me acaba de mandar, un video. Un videíto. Sí, un videíto. Eso hay que eliminarlo, ¿verdad, doctor? Sí, totalmente. Porque, bueno, va a sufrir mucha gente, pero por el momento, obviamente que sí. Sí. Pero, desde luego, se necesita hacer eso para poder defender una gran industria que tenemos. Nosotros somos excelentes productores de cerdo. Entonces, fíjese en ese video cómo denunciamos que aún en plena capital hayan cerdos así. ¡Ay, sí! Entonces, esos son cerdos que están criados en un patio, lo sueltan o lo dejan suelto en determinados lugares para que sea la comunidad o lo que ellos pastoreen o ramonen por ahí. ¿Entiendes? O sea, ese es el tema, que se convierten en vectores de enfermedades o en receptáculos. Sí. Entonces, ese cerdo, doctor, ese cerdo hay que eliminarlo. Ahí no hay tutía. Ese cerdo así, criado así, ese hay que eliminarlo. Entonces, correcto, ese cerdo debe ser sacrificado, pagado a su propietario. Sí. Y buscarle una alternativa de producción. Y buscarle alternativas de producción hasta tanto se puedan hacer cooperativas para que la gente se organice y críe de manera organizada y segura. Porque el tema es la seguridad. Fíjate, por ejemplo, desde el año 78, 70 y pico, 78, cuando vino el primer brote, aquí no se puede exportar cerdo.
siendo nosotros unos productores excelentes de cerdo. O sea, aquí tenemos capacidad instalada para duplicar la producción de cerdo y exportar, pero las enfermedades que nos abaten nos quitan esa posibilidad, tanto en cerdo como en pollo. O sea, nosotros somos una potencia del Caribe en la producción de cerdo y producción de pollo, producción de huevo, para darle a todas estas islas. Pero tenemos además de eso, además de las enfermedades que nos abaten, tenemos muchos enemigos políticos, porque recuérdate también que tiene que ver con el tema del turismo. Nosotros somos una potencia en turismo también. Sí. Y cualquier cosa que se publique en contra de nosotros... No tumba el turismo. Nos perjudica. Inclusive, fíjate el detalle, que la situación se detecta en la frontera. Sí. Y todo el mundo dice, los organismos internacionales, con propiedad correcta, ¿no? Dice, bueno, ya como mandaron muestras de República Dominicana y están positivas, República Dominicana está positiva. Pero nosotros... Pero no dicen Haití. Nosotros como colegio le hemos pedido que también sangren Haití desde ese punto de vista, hagan su sangría para ver los diagnósticos si tienen o no. Porque nosotros como colegio tenemos información de que en Haití también hay muerte de cerdo. ¿Comprendió? Pero Haití, pregunta que le tengo. Haití dice que fuimos nosotros que le enviamos al haber aquí, ellos han cerrado su frontera para que no le entre allá, cuando puede haber sido que de Haití entrara aquí, ¿verdad? Totalmente. Y la segunda, doctor, ese cuerpo industrializado, donde se sacan, se hacen jamones, se hacen todos estos embutidos excelentes dominicanos, ese puerco que está protegido, que está bien mantenido, que no es el puerco silvestre, ese puerco habría la posibilidad de también ser sacrificado. No, negativo. Nosotros apelamos a que esos centros genéticos y de producción organizada sean protegidos a rajatabla. Protegidos, sean protegidos, porque recuérdate que esa es una de las grandes industrias de la pecuaria que aporta junto con el pollo y el huevo más del 50% del PIB del sector agropecuario. O sea, nosotros producimos más que la parte agrícola, aportamos más. Con esos 2 o 3 renglones que tenemos, la producción es altísima. Entonces, muy bien. Imagínate tú que eso no lo quiten. Bueno, o te vayan a contaminar. Pero doctor, pero hay la posibilidad de protegerlo con ese cerco sanitario. O sea, para que no nos sigan, porque en el 78 yo recuerdo que se eliminaron todos, creo yo que fue así, y hasta vinieron unos puercos americanos que parece que comían compota porque eran blancos. Eran unos puercos rarísimos, blancos, que digo yo, era con compota que lo mantenían. Y de ahí cambió como la genética del puerco criollo. Fue así, doctor. Sí, no, se eliminó el puerco criollo por suerte. O sea, válida la desgracia, porque es una desgracia. Pero se eliminó porque ese cerdo criollo era un cerdo graso. Recuérdate que también lo usábamos. Lo usábamos como para adquisición de aceite o manteca. Todo el que tenga el campo. Mucho chicharrón. No, y además de eso, el chicharrón, que tenía una capa grandísima de grasa. Se veía muy bien y eso abordó el sabor artesanal del dominicano. Pero, obviamente, este cerdo que se introdujo es un cerdo cárnico, con menos grasa, más sano, mejor convertidor de alimento y pasto en carne que el que teníamos antes. Además de eso, un nivel altísimo de proliferación. Partos que, imagínate, ya hoy se saca una celda que no para menos de 12. Entonces, antes no era así. Obviamente, esa fue la ventaja que nos dejó
la fiebre porcina. Como ahora debe dejar también una enseñanza que esos padres de familia que mandan los cerdos al descuido y los mandan para los vertederos sean eliminados. Sí, muy bien. Doctor, yo le agradezco mucho todas estas consideraciones, estas informaciones que usted nos está dando, porque la verdad que yo estoy altamente preocupada por lo que usted dice, por lo que eso significa para la economía del país, por lo que eso significa para la imagen del país, que la FAO esté diciendo República Dominicana, pero hay que finalmente agilizar el exterminio, óigalo bien, el exterminio de los cerdos criados así en patio y tras patio. Hay que agilizar eso. Es lo que están pidiendo los empresarios de Santiago. Es así. Sí, es así y es correcto. Inclusive 25 kilómetros de la frontera hacia nosotros, y lo ideal sería 25 kilómetros a la frontera haitiana. Nosotros tenemos que garantizar no criar cerdo ni pollo por el tema de las enfermedades. Ni pollo. Nosotros le hicimos una comunicación al FEDA desde hace muchísimo tiempo de que no entregue pollo ni cerdo en la frontera, que se ve muy bonito políticamente, pero es una desgracia sanitaria para la República Dominicana. Oigan eso, señores, no se pueden criar ni pollo ni cerdo. 25 kilómetros, hay que esperar una franja de 25 kilómetros, ¿verdad, doctor? Correcto. Doctor, ¿y el pollo qué enfermedad trae? El pollo, ¿para qué? La peor, una que nos limita la exportación, que se llama nucatle viscerotrópico. Es un nucatle fatal para la producción de pollo. Al igual que otra, como el mismo gripe aviar y esas cosas, que nos impiden hoy ser un país exportador. Y te reitero, siendo un país, el mejor país que tiene el Caribe, en condiciones tanto hídricas, ambientales, de playa y del dominicano, que es buenísimo. Ay, sí. Ay, doctor, muchísimas gracias. Doctor, ¿ya nos llamaron al Colegio Dominicano de Veterinarios para aportar? No hemos tenido la dicha de que nos llamen. Incluso, déjame decirte algo antes de irnos. Nosotros estamos muy preocupados porque en muchísimos sectores, como en el caso de la provincia María Trinidad Sánchez, allí tenemos una gobernadora que es el control de eso, junto con un agrónomo que es abogado, que está dirigiendo a todos los veterinarios y bajando líneas como la parte política. Eso es fatal para nosotros. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con la regla sanitaria y los deberes sanitarios para evitar la diseminación de esta enfermedad. O sea, y eso pasa en muchísimos sitios. Han sido asumidos los puestos de los médicos veterinarios y profesionales del sector por políticos o politiqueros, que son cosas diferentes. Eso hay que estar claro. Presidente Luis Abinader, por Dios, oiga a los veterinarios, por favor, presidente. Presidente, oiga a los veterinarios. Presidente, por favor, por el país, oiga a los veterinarios. Gracias, doctor Sigfredo Frías, muchísimas gracias. Gracias a usted. Dios lo bendiga. Igual a Dios, igual a usted. Un abrazo grande. Gracias, doctor. Yo no lo entiendo. Se lo he estado diciendo. ¿Por qué no llaman a los veterinarios? ¿Por qué? Vámonos con Luis Carvajal, que nos tiene que estar esperando. Pero antes de irnos con Luis Carvajal, lo que hablamos con él, aquí está don Luis García. Don Luis García, un beso, se lo merece usted. El comentario que hicimos, usted se lo merece. El Banco Central, señores, informó, y tenemos unas fotos. El Banco Central me mandó un video de una persona que es muy estrella, que es Héctor Valdés, haciendo un informe completo de lo que ha sido el año para la economía. Yo se lo voy a poner, no hoy, pero mañana se lo voy a poner.
Porque si hay algo también, así como para mí, así como le ha ido bien a la educación. Ay, se murió el papá del señor Furcal. Señor Furcal, un abrazo desde aquí a usted, a toda su familia, a todos sus hermanos y hermanas. Murió el padre del señor Furcal, del ministro Furcal. Un abrazo bien grande. Y lo ha hecho bien. Lo ha hecho lo que se podía y más allá de lo que se podía, en mi punto de vista. Y que entonces que la educación lo ha hecho bien. Se ha fajado. ¿Ok? Ya Luis está en el... Pero si hay otro que se ha fajado, carajo, es Héctor Valdés. Y la prima ahí aguanta. Ay, Malcún, si hubiera sido tú, Malcún. Ay, Malcún. Perdón, es que me recuerdo, como decimos los dominicanos, me recuerdo de Malcún. Ay, Malcún, si fuera tú. Gracias, Héctor Valdés. Gracias, Héctor Valdés. Después mañana yo le voy a poner el video de Héctor Valdés, pero ahora ustedes saben que el Banco Central hizo un comunicado que crecieron las remesas 43,2% de enero a julio. El Banco Central está haciendo hoy un comunicado interesantísimo. Dice, el Banco Central informa que el flujo de remesas en los primeros 7 meses del 2021 creció 43,2% con respecto al mismo periodo en el 2020. ¿Okay? Es un documento que publica hoy el Banco Central. Felicitamos al gobierno Luis, muy bien, Luis, presidente, y muy bien, Héctor. Mañana pongo yo ese video de Héctor Valdés, porque hay que saludar las cosas que estén bien, hay que criticar las que uno considera que estén mal, pero hay que saludar las que estén bien. Que por cierto, mañana Obras Públicas, mañana es miércoles, no, el jueves, Obras Públicas tiene una actividad en el Teatro Nacional a la cual vamos a asistir. No pudimos ir a la frontera a Codevi por todos estos compromisos que tenemos aquí, pero vamos a hablar con la gente de Codevi, con don Fernando Capellán, para ver si nos envía la actividad que se realizó en Codevi, allá en la frontera del lado haitiano. Ustedes saben lo que es Codevi, y la actividad que se realizó, pero no pudimos ir porque con estos compromisos que tenemos aquí no pudimos coger para allá, para la frontera, a esta actividad que nos interesaba. Luis Carvajal está con nosotros. Luis, por favor, Luis Carvajal. Adelante, Luis. Ahí está Luis. Hola, Luis. Buenos días, Consuelo. Un placer estar contigo de nuevo. Igualmente. Tú sabes que tú eres de este programa. Luis, se publicó, comenzando ayer, la primera parte del 6º informe de evaluación del IPCC. Ese IPCC es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU, ¿okay? Que se formó en 1988. Este 6º informe, entre las cosas que señala es que el cambio del clima, los científicos del clima de la ONU dicen que es de origen humano. Somos los humanos que hemos, con nuestras actuaciones, cambiado el clima del planeta, y que ya eso está establecido inequívocamente e indiscutiblemente. Asimismo dice, Edwin, tú tienes un titular en ese sentido que quisiera que lo pusiera, te lo mandé ayer. Luis, ¿cómo tú ves esa declaración de la ONU y esa responsabilidad que nos echa encima a los humanos sobre el cambio climático? El gran aporte de la primera parte de este 6º informe está en 5 direcciones. La primera es que suma una cantidad mucho mayor de evidencias y hace prácticamente incontrovertible frente a la gente, a los gente que duda del cambio climático, a los que no creen en las predicciones,
Lo segundo, que para mí es lo más preocupante, habla del carácter irreversible de muchos de las circunstancias que esperan. Por lo tanto, hay que prepararse para actuar frente a ellos. Lo tercero, yo creo que es un gran aporte, es que permite hacer predicciones muy puntuales, incluye un mapa interactivo por cada región. Yo me he pasado el día entero jugando con lo que aparece en la región del Caribe para ver las predicciones. Lo cuarto es que nos señala que algunas de las expectativas, como el nivel de temperatura, la meta era tratar de mantenerla por debajo de 1.5, y dice que ya eso, aún frenemos totalmente las emisiones en el día de hoy, ya no es posible frenar las tendencias. Pero aporta dos elementos que me parece que son positivos. Ellos dan un resumen para políticos, y así mismo lo dicen, sí, para gobernantes, presidentes, legisladores y gestores, y dan una pauta para la ciudadanía de qué hacer y cómo actuar. Exacto. Al individualizar los riesgos, a mí me gustaría concentrarme en los riesgos que ellos identifican para el Caribe, sí, para nuestra zona. Sí. Porque lo primero que ellos están planteando en nuestra zona es que en caso de se cumplan las predicciones mínimas, está claro que la subida del nivel de las aguas implicará un avance de la cuña salina sobre nuestras costas. O sea, incrementando un problema que ya tenemos y que es grave en República Dominicana, que es la salinización de los acuíferos costeros. Hasta ahora salinizado por la sobredemanda y por el mal manejo de los campos de pozo. Incrementado porque además, al afectar las fuentes donde están las nacientes y disminuirse los volúmenes, disminuye la presión, y eso permite que el empuje de la cuña marina sea mayor. Pero ellos prevén un incremento de la sequía y un acortamiento de los periodos de lluvia. Ese incremento ya estaba previsto en el informe anterior y había sido recogido en el informe nacional, que había previsto una caída del agua de un 15 a un 18%, y hablaba de que las lluvias, al concentrarse en menos tiempo, iban a producir inundaciones más graves, y como las sequías se iban a prolongar, iban a ser más intensas, golpeaba de manera significativa. Porque yo quiero destacar estos elementos locales, porque ellos nos llevan a los otros dos elementos que contiene el informe. Uno, la obligatoriedad de que los estados aborden el problema de la seguridad frente a desastres, de disminuir los riesgos frente a los eventos extremos. Ellos ratifican algo que está dicho desde el primer informe, y es que el efecto más notorio del cambio climático es el hecho de que tú te vas a más extremos. O sea, el calentamiento global va a producir fríos más extremos y calores más extremos. Porque no nos olvidemos que el clima en realidad es una entidad estadística. O sea, el clima como tal no existe, son valores promedio para largos periodos de variaciones de factores como humedad, temperatura, viento y otros. ¿Qué ocurre? Que ahora vamos a tener huracanes más intensos y periodos más largos sin huracanes. La sequía más terrible que ha vivido República Dominicana, que la vivimos hace... que todo va a ser extremo, Luis. Todo extremo. Si hay lluvia, entonces lluvias de inundaciones. Mira los fuegos, ahora mismo, los fuegos que están en California, en Siberia, en Atenas, en Grecia. Esto es una cosa horrible lo que está sucediendo con estos fuegos. El de California no se había visto algo igual. Las inundaciones que acaban de suceder. O sea que todo va a ser extremo, Luis. Bueno, será más frecuente los eventos extremos. Y cada uno de estos eventos extremos implica una alta vulnerabilidad. Y ahí viene, vamos a hablar de nuestro país. El problema fundamental frente al cambio climático es el hecho de que nosotros hemos incrementado la fragilidad ante los eventos del clima. Por ejemplo, un patrón inadecuado de manejo de nuestra cuenca, su deforestación, el retorno a los aserraderos,
o las siembras inadecuadas masivas, o la sustitución de la zona de captación de agua por una vegetación que en vez de incorporarla la disminuye, incrementa nuestra fragilidad tanto a las sequías como a los eventos extraordinarios de agua. Y la extracción de materiales a los ríos. Yo voy, si nosotros tomamos los factores, nosotros calculamos 21 factores, entre los que están, si lo colocas en orden, el más grave, que no es muy visible, es la eliminación del bosque de galería. Por eso hay una propuesta que está haciendo la academia y la UAS, que es una propuesta que se le ha colocado en la mano al presidente de hacer un programa nacional de recuperación del bosque de galería, utilizando masivamente las escuelas, de tal manera que cada escuela, en donde quiera que esté en el territorio, tenga una conciencia de su geografía, entiende el valor de los acuíferos que tiene e incorpore a la población vía las escuelas a un programa de recuperación que tiene como ventaja que no es costoso, porque no se trata de grandes macroviveros, sino al revés, de ir expandiendo un bosque de galería. Luego hay que desarrollar, y es un término que ha usado el INDRI desde hace mucho tiempo, una cultura de manejo de agua, que tiene que empezar con una línea de ordenamiento territorial que empezó a ser delineada por nuestros hidrólogos anteriores, incluyendo un familiar tuyo que planteó de la importancia de proteger las cuencas altas y estabilizarlas. Salvador Dájer decía que si no estabilizamos las cuencas altas, así mismo, para la República Dominicana. Y lo dijo cuando todavía el cambio climático no era un tema, ni era una... No era un tema, que Salvador hablaba de la deforestación. Exactamente. Pero no era la reforestación. A mí me gusta más utilizar el término restauración, porque la idea que él planteaba, que es la que planteamos nosotros, no se trata de sembrar mucho cualquier cosa, sino de recuperar con las especies adecuadas. Sí, porque aquí se cree que con cualquier cosa se está reforestando, y a veces y no es así. Consuelo, frente a esto, y nosotros esperamos convertirte en cómplice de esta presión. Sí. Nosotros tenemos que empezar a generar de la sociedad una presión sobre los políticos para evitar las intervenciones carentes de visión estratégica. Te pongo un ejemplo. El gobierno ha anunciado con muy buen tino un pacto por el agua. Y cuando tú lees todo el trabajo de evaluación de la situación ambiental, uno aplaude porque es lo que pudo haber dicho cualquiera de nosotros. Pero cuando va a lo que son las acciones, son una gran cantidad de obras de ingeniería, la inmensa mayoría respondiendo más a la necesidad de negocio o al deseo de permitir que el sector privado penetre en el agua, que a un plan cuyo eje estratégico sea garantizar el incremento de la captación, la regulación de la circulación y el aprovechamiento social, tanto para consumo humano como para la economía de las aguas. Y eso demanda entonces una atención comunitaria para evitar, por ejemplo, que se habla de un programa de grandes presas e inmediatamente los que están detrás de contratas y eso, las obras empiezan a hacer una serie de hacer lo mismo. Y tenemos situaciones como la reactivación de Manabao, Bejucal, Tavera, o volver sobre la discusión si es pertinente o no la presa de Madrigal o de Ojaina, como le quieren llamar. Ya la gente de Villa Altagracia, ya dijeron aquí Madrigal no va. Pero eso está ocurriendo en Jánico. Ellos han hablado de que es en otros sitios que van a hacer, pero... No, eso está ocurriendo en Jánico, Jarabacoa, Sajoma, con relación a una presa que involucra el río Bao, el río Jagua, y que involucraba a Manabao. Y muy prontamente dijeron, no, Manabao no va. Es decir, tú notas que hay no solamente una improvisación, sino una relación que no se corresponde entre la importancia estratégica de que el agua sea un pacto nacional, una discusión de todo el país, y el hecho de el apresuramiento a hacer obras donde lo que se buscan son las contratas, las inversiones. Y esta presa de cola que quiere Barrigol hacer encima, ya hizo una encima de Río Cuance, érase ahora arriba de Río Cuance, que a la vez es afluente de los Sama. Una presa de cola, ya la hizo en Cotuí, arriba
del río El Llagal, y eso es un desastre, esa presa de Cola. Oye, Consuelo, nosotros invitamos a las autoridades nacionales a leerse el resumen para autoridades de este documento. Cuando hablamos de Juanse, hablamos de una zona que choca con todos los criterios para que no se instale una presa de Cola. Las presas de Cola, que son, después de los residuos de energía atómica, lo más peligroso que hay, y en la que se han generado infinidad de accidentes en todas partes, porque no crean que accidentes, porque somos atrasados. Lo ha habido en Estados Unidos, en Alemania, en Yugoslavia, en Canadá, en Brasil, accidentes extremadamente graves. O sea, ¿dónde no se puede poner una presa de Cola? O en un lugar donde el agua puede entrar en contacto con grandes poblaciones. Y Juanse es parte alta del río Sama, que el que... Ahorita vamos a ver toda la porquería que Barrigón nos va a mandar y nos va a matar a todos. O sea, no puede ser en un sitio donde se produzca alimento y deriva hacia zona. Pero el ministro de Energía está diciendo que hay que mandar a hacer un estudio internacional. De eso te voy a hablar, porque hay una trampa. Pero no se puede poner una presa de Cola en lugares de alta pluviometría, porque uno de los principales problemas de la presa de Cola es el sobrepaso que se bote, o donde haya una alta sismicidad y tenga una zona altamente fallada. O sea, son de todos los criterios que hay para no establecer una presa de Cola, se cumplen todos y en extremo. Consecuentemente, Juanse no puede ser el lugar para el establecimiento de la presa de Cola. Cuando el gobierno dice que va a llamar a un concurso internacional, ¿sabe lo que es eso? A ver si se establece lo que le está diciendo el gobierno del país, con los cuartos del Estado, vamos a hacer un estudio que debió haber hecho Barrigol, para poderle decir a ellos que no se instalen donde no pueden. Así mismo es, o sea, haciéndole un estudio a Barrigol, nosotros. Eso es demasiado chulería, Barrigol, eso no puede permitir. No, eso es otra cosa. Con la que él se va a tener que enfrentar. Es otra cosa con la que él, después que no tenga el gobierno, se va a tener que enfrentar. No, esa presa de Cola no va a poder pasar. Pero si volvemos al informe de Naciones Unidas, sí, y tú te das cuenta que donde nace el río Nizaíto, que es el único que le da agua a esa franja que está de Oviedo a Barahona, óyeme, y donde nacen los acueductos de 23 comunidades que están en el entorno, tú tienes una minera extrayendo carbonato cálcico y destruyendo esa zona, a pesar de la protesta masiva de toda la comunidad. Tú notas que nosotros no estamos enterándonos de lo que se está moviendo en información mundial. Y si a eso le sumamos que hemos sido parcos y ha habido mucha blandenguería en abordar el problema de la destrucción del Bauruco occidental, porque seguimos permitiendo, por ejemplo, el río Masacre está dentro de una concesión de barrio, pero está rodeada de aserraderos. Entonces no es posible que donde nacen en las aguas del noroeste nos sigamos expandiendo los aserraderos que ya fueron prohibidos por Balaguer en el 67 y cuya restauración no tiene absolutamente ningún sentido con las necesidades de garantizar la seguridad estratégica del país y de prepararnos frente a los anuncios que se hacen del cambio climático. ¿Qué ocurre? Para mí, este informe del cual se va a hablar mucho, y ojalá podamos después hacer un programa especial para ver las fragilidades del país ante el cambio climático, no de manera teórica, sino sobre el territorio, para que veamos cómo esto impacta sobre Santiago, el territorio, impacta sobre República Dominicana, qué está pasando con nuestro sistema de presa, qué ocurre ahora mismo con la ubicación de la actividad industrial y cómo tenemos que responder como país. Ese documento, que tiene un documento para las autoridades, fíjate lo que le plantea a las sociedades. Primero, la necesidad de generar una cultura de relacionamiento con el cambio climático para ser factores que se preparen ante sus efectos, pero para ser factores que no potencialicen su uso. Y te plantea, por ejemplo, revisar el manejo y el uso de los plásticos, tener una política de racionalización en el manejo de la energía. Te plantean además que la gente tiene que conocer su territorio y sus fragilidades. Por ejemplo, una gente que vive en Santo Domingo Norte tiene que saber que casi el 60% de ese territorio es inundable y tiene que saber hasta dónde puede llegar la inundación, porque los riesgos de inundaciones son cada vez mayores.
nosotros, si tenemos factores de riesgo no asociados al clima, como los terremotos, tenemos que evitar colocar fragilidades asociadas al clima, como por ejemplo presas en zonas de alto fallamiento o presas de cola o actividades fuertemente contaminantes que bajo un riesgo sísmico potencialicen sus efectos. La política de ordenamiento y arreglo del territorio tiene que ir dirigido a disminuir esas fragilidades. Y hay un llamado a observar en lo local. Exactamente. Cuando hablábamos fuera del aire, que el mayor problema nuestro es que no hemos construido indicadores locales para observar el cambio climático, que es el gran aporte que le podemos hacer al mundo. Y esos indicadores locales tienen que ver con fenómenos que solo se dan aquí. Cómo están variando las dinámicas de poblaciones, o sea, cómo se están reajustando los ecosistemas frente al clima. Esas variaciones que se están produciendo han provocado que hemos notado que alguna especie nuestra florezca antes o después, produzca menos. Todos esos cambios que parecen que no tienen mucha importancia, cuando usted los junta, terminan dándote una enorme cantidad de información. Exacto. Y te permiten tomar políticas. Entonces los estados tienen que apoyarse en la observación de la ciudadanía, que debe ser aliada, en la observación de los cambios climáticos. Sí. Por ejemplo, la misma fragilidad a enfermedades. Ok. Muy bien. Luis, vamos entonces. Yo creo que con este informe de las Naciones Unidas te invitamos a todos leer El origen humano. Este es el sexto informe de evaluación del IPCC de Naciones Unidas, que es ese grupo enorme de expertos sobre el cambio climático. IPCC, ya salió completo el informe, lo puede conseguir en Google, y vamos a aplicarlo, como dice Luis, a nuestra realidad también, a lo que estamos viviendo aquí en la República Dominicana. La degradación de nuestros ríos, de nuestros bosques, del uso de la tierra, del maltrato que le damos a zonas enteras, porque lo que prima es el interés económico y más nada. Todas esas cosas, nosotros ese informe de la ONU se lo agradecemos a esos científicos. Dice Guterres que trabajaron meses y meses, cientos de expertos de la ONU para producir este sexto informe sobre el cambio climático. 143 expertos, 532 universidades, 720 centros de investigación de todo, es decir, un esfuerzo planetario. Cuyo título, sin embargo, está respondiendo a una situación política que se vivía hace 2 años, y era el hecho de que 4 presidentes de países importantes, de Estados Unidos, en ese momento Trump, de Brasil, Bolsonaro, de Armenia, Haritmase, no recuerdo cuál, eran no solamente negacionistas, habían empezado casi una especie de entente contra todas las previsiones que se hacían. Eso que está pasando en Brasil es terrible, en Brasil, con la selva amazónica, eso es terrible, y en otras zonas. Luis, muchas gracias por tu participación como siempre. Que Dios te bendiga. Para decirle, tengo que decirle a mis amigos, oigan. Espérese. Esta gente tiene un problema con INAPA, que limpió una zona y le tiró todo a los, ay Dios mío. Mira, ojalá, es que ellos me están escribiendo, escúchenme señores, porque quería traérselo, y ellos me están escribiendo, y entonces, pero yo voy a tratar de localizarlos para que puedan tener esta oportunidad de hablar con nosotros aquí en el programa, porque están desesperados y necesitan respaldo. Es una comunidad que tenía un balneario, una presa, un balneario, y Napa que lo limpió y lo que hizo fue jondearle todo el lodo a donde ellos tenían su balneario, y ahí hay un lío grandísimo. Mañana yo se lo traigo porque lo estoy tratando.
en el juidero no voy a encontrar nada. No hay cosa que yo no sé. Mientras más presión me ponen, menos sé cómo tengo que hacer las cosas. Pero mañana yo se lo traigo porque quiero ayudarlos. Gracias a Plaza Lama, gracias a Óptico Viedo. Como siempre, martes gratis, jueves del ahorro, Óptico Viedo. Gracias a Marca País, Café Santo Domingo, y gracias a Marca País, Grupo Rica. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos mañana si Dios quiere.